¿Qué tal estáis, amigos y amigas de Noticias? Buenos días, bienvenidos a otro videoblog corto para analizar la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Hoy justamente nos desplazamos, como es un día especial, hasta el hotel de concentración del Paris Saint-Germain aquí en Barcelona, hasta el Hotel W, que como veis, pues poco a poco va reuniendo algunos centenares de espectadores y de aficionados que se reúnen en este hotel para poder acabar de vivir las últimas horas previas a este partido de Champions tan importante para el Barça, que por supuesto será sin duda uno de los más importantes en estos últimos años para el equipo de Xavi Hernández. El equipo de Xavi justamente llega a este partido con la victoria por 2-3 contra el conjunto parisino de Mbappé. La victoria se consiguió en el Parque de los Príncipes, una victoria no agónica, pero sí que tuvo que suponer un gran esfuerzo para el Barça, que recordemos además este pasado fin de semana también jugó partido de Liga contra el Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla. Así pues, partido importante para el Barça de Champions, cuartos de final. Hoy el Barça se juega más allá de los 12 millones de euros, poder volver a tener una ilusión para todo el barcelonismo, y lo hace sobre todo con algunas claves, ¿no? El equipo de Xavi, desde aquel anuncio que hizo el técnico egarense, que comunicó que no seguiría el año que viene siendo entrenador del Barça, 13 partidos, 13 victorias para el equipo de Xavi. Todavía no conoce la derrota después de aquel anuncio, así que eso por supuesto es un punto para añadirse a ese optimismo que también tienen dentro del vestuario del Fútbol Club Barcelona. Además de esto, también hay que recordar que Mbappé en el partido de ida no estuvo del todo fino. Veremos qué tal está hoy el futbolista francés, que probablemente el año que viene vestirá la camiseta del Real Madrid. Y además el Barça también tiene otro, por supuesto, punto a favor para sumarse al optimismo, ¿no? Y es que el Barça, con Ter Stegen, con Koundé, con Cubarsí, con Araujo, con una auténtica versión monstruosa de todos ellos, ya lleva tan solo 5 goles encajados en los últimos 10 partidos, unos datos que por supuesto tienen que invitar al optimismo al aficionado azulgrana, que se reúne aquí tanto en el hotel de concentración del PSG como que se reunirá también en Montjuic para vivir este partido de Champions. Horas previas a este partido, mucha expectación para vivir uno de los partidos más importantes en Europa de los últimos años del Barça de Xavi, y por supuesto mucha ilusión por volver a vivir un partido grande en Montjuic de Champions.